Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos a la clase 6 de teóricos. Esta clase, es importante porque va a contextualizar toda la línea de trabajo que empezamos a ver en la clase anterior. Es como que le va a dar el fundamento, el contexto, desde dónde salen, los desarrollos que propone en términos analíticos la perspectiva que nosotros vamos a desarrollar como posturas de la cátedra de acá en adelante. Para eso, vamos a trabajar con un conjunto, de aportes que dieron lugar a lo que se llamó el programa fuerte de Edimburgo. Edimburgo, porque era la capital de Escocia, en la Universidad de Edimburgo, donde se desarrolló, este programa, pero que es un programa que después fue ganando, adherentes en muchos lugares. Y el tema, es que se llama programa fuerte porque lo que apunta justamente es a tratar los hechos científicos y sociales haciendo, reforzando la cuestión de cómo se interrelacionan con los contextos sociales. O sea, no era solamente, como habíamos visto ya con Merton, no se podían explicar solamente en su lógica interna, ¿no? Con la cuestión procedimental, con el buen desarrollo del método científico, pensando que las explicaciones a los procesos científicos y tecnológicos solamente se podían desarrollar circunscriptas a lo que sucedía entonces en términos del procedimiento y en cuestiones epistémicas exclusivamente, sino que justamente tenían que ver en su relación con lo social. Entonces, para nosotros, por eso, este es el punto de partida del programa Fuerte de Edimburgo y Relativismo para trabajar con este enfoque sociotécnico, que es el que yo les estaba comentando desde la clase anterior, que es el que vamos a desarrollar a lo largo de la materia como postura de la cátedra para poder abordar analíticamente distintos objetos, lo que vamos a hacer en el trabajo final. Pero para eso, esta clase es para ver de dónde sale, de dónde viene, esta perspectiva sociotécnica. Bueno, esta perspectiva sociotécnica se fue elaborando con el tiempo, el origen, de esto tiene que ver con lo que les contaba el programa fuerte. Y esta idea entonces de pensar, cómo juega lo social en términos de la explicación de los procesos científicos y tecnológicos, habíamos visto que con Merton había llegado a la cuestión de los valores, cómo los valores creaban una comunidad, esa comunidad que permitió que se institucionalice la ciencia como tal, y la cuestión era la idea esta de comunidad de valores, que era lo que iba a generar el etos científico y todo eso. Después vimos otra explicación, que era la explicación burdesiana, que ahí, donde aparecía la teoría del campo, los intereses, etc. En este sentido, el programa fuerte va un poco más allá, por eso se llama fuerte, porque justamente, remarca el tipo, de análisis sociológico que se puede hacer de los objetos científicos y tecnológicos, y va a trabajar, con una idea que es la idea del relativismo, que ahora la vamos a trabajar, más en profundidad. Básicamente, lo que plantea, el programa fuerte es un cambio en la perspectiva, de cómo se analiza la ciencia en relación con ese inicio, de la sociología de la ciencia que nosotros vimos con Merton. Por eso, acá en la filmina les pongo, el objeto, lo que va a preguntarse el conjunto este de sociólogos que forma parte del programa fuerte de Edimburgo no es cómo se llega a institucionalizar el conocimiento, verdadero, ¿no? Esto era el leitmotiv, que hacía que Merton, y todos los colegas, que vinieron después con el enfoque mertoniano trabajen, y aborden los objetos científicos. Eso, va a dejar de ser propuesto como la pregunta que trabaja, la sociología de la ciencia, sino que justamente lo que va a proponer es pensar cómo se construye socialmente la legitimidad de los propios procedimientos científicos. Es decir, ¿por qué se considera, que el procedimiento científico es un procedimiento válido socialmente y que produce conocimiento válido? Entonces, este cambio, este cambio que es sutil en la perspectiva analítica tiene, importantes consecuencias para pensar después en cómo se fue desarrollando la perspectiva sociotécnica. El primero, de esos cambios tiene que ver con la idea de que, bueno, no existe un mundo externo al hecho de conocer, no existe un mundo real y objetivo a conocer, sino que justamente esa experiencia está siempre situada en un contexto relacional. El acto de conocimiento es un acto, justamente que implica relaciones sociales, implica, cruces, y en ese sentido hay intereses, como habíamos visto con Bourdieu, y hay negociación. Entonces, hay procesos, de construcción de esa, verdad como una verdad legítima. O sea, no está dada por el desarrollo del buen procedimiento, que siempre va a dar una verdad relativa, una verdad, perdón, absoluta, sino que justamente las verdades son verdades relativas, porque
no pueden escindirse del contexto de negociación. Por eso, digamos, o sea, el foco no va a estar puesto, digamos, o sea, en cómo son las formulaciones de las verdades, sino cómo prácticamente, cómo se elaboran prácticamente esas formulaciones como verdades científicas. Entonces, para, digamos, esta perspectiva no es que hay una derivación de, digamos, o sea, lógica de la verdad, sino que justamente esta condición de verdadera depende de todos los procesos que se dan en la vida social, procesos de aprendizaje, procesos de internalización y uso del lenguaje, la socialización justamente en el hacer, digamos, o sea, científico, que está guiado por estas ideas, digamos, o sea, de que existe un procedimiento real y lógico. Pero la cuestión es cómo se socializan a los científicos, cómo los científicos son socializados en ese proceso de aprendizaje de las gramáticas, digamos, que organizan este mundo de la ciencia y la tecnología. Esto es el foco, digamos, o sea, del programa Fuerte y el cambio. Entonces, hay algunas cuestiones metodológicas y epistemológicas que nos vamos a detener, en la segunda parte de esta clase vamos a trabajarlas, pero me parece importante, digamos, ya anticiparlas ahora, que tienen que ver justamente con el objeto. Entonces, no va a estar el objeto, digamos, de la indagación sociológica sobre la ciencia, no está puesto en el propio método, sino que justamente, digamos, o sea, el método se expande. Esto ya lo habíamos empezado a ver con Bourdieu, pero Bourdieu no sigue desarrollando, digamos, esa línea, sino que hace esa formulación del campo científico y, digamos, y queda ahí. Estos sociólogos lo que hacen es toman, digamos, o sea, todas esas perspectivas y las profundizan, las complejizan más. Entonces, la cuestión no es solamente pensar entonces en la cuestión del método científico, sino justamente, digamos, pensar cómo el método científico en sí mismo es una construcción social. Es clave, digamos, en ese sentido para poder entender cómo es el funcionamiento del ámbito científico, entenderlo con su vinculación permanente con el mundo de lo social. Y para eso, digamos, nos proponen una cosa que ellos van a señalar como el procedimiento simétrico. Es decir, aquello que se considera legítimo o ilegítimo, verdadero o falso, exitoso o un fracaso, racional o irracional, es siempre un dato, digamos, no solamente una parte de eso, sino todo. O sea, no voy a quedarme solamente analizando aquellos procedimientos científicos que han sido acreditados, sino que básicamente voy a trabajar también con aquellos procedimientos científicos que no fueron considerados legítimos, que no pudieron pasar, digamos, el tamiz de la evaluación lógica racional. ¿Por qué? Porque justamente lo que dicen estos sociólogos es que analizando aquello que salió mal, aquello que fue denegado, etc., es donde yo puedo entender las claves del funcionamiento de ese propio procedimiento científico como un objeto social. Entonces, en este sentido, la idea del relativismo justamente tiene que ver con pensar cómo es ese propio proceso, no creer que ese procedimiento, digamos, o sea, genera una verdad en forma automática, sino justamente interrogar el propio funcionamiento de ese proceso como una construcción social. Y en ese sentido tiene una lectura, vamos a decir, reflexiva, una lectura que mira, digamos, el propio proceso de construcción de las verdades científicas. Y en ese sentido, digamos, es importante pensar en esta clave relativista. No hay verdades absolutas, sino que las verdades son relativas porque se construyen, son una construcción social también, y por lo tanto, digamos, o sea, las verdades científicas son una construcción social. Esto ya lo habíamos visto con Bourdieu, ahora este conjunto de sociólogos lo que hace es tomar un punto de partida similar, pero hacer un desarrollo un poco diferente, porque van a focalizar mucho más en cómo son los procesos, digamos, o sea, de construcción y van a aportar algunas teorías que no tienen que ver con el campo y el interés y el capital, sino justamente algunos puntos de partida para relativizar estas verdades científicas que difieren un poco de la perspectiva de Bourdieu, pero que obviamente tienen un mismo trasfondo, un mismo origen. Eh, el segundo punto entonces es la base relativa, esta idea, digamos, de una mirada digamos, o sea, que no toma los procedimientos y el resultado de los procedimientos científicos como absoluto, como verdades absolutas, sino que las interroga. Y el tercer punto es que es una, digamos, perspectiva de análisis que vamos a llamar inductiva en contraposición con la lógica deductiva, que es la lógica que todos aprendemos en la escuela, ¿no? La lógica de que hay una teoría general y se van derivando, digamos, o sea, eh, eh, se, digamos, se derivan justamente leyes que explican los casos particulares. Acá es al revés. Digamos, lo que se hace es, se profundiza en cada caso en particular desde una investigación empírica, es decir, una investigación rigurosa, donde se analizan todos los procesos que, por ejemplo, llevaron a la
a desarrollar una ley científica o a desarrollar un nuevo procedimiento tecnológico. Entonces, a partir del conocimiento que se genera con caso por caso, se amplía, digamos, o sea, el alcance de esas afirmaciones provisionales a partir de la incorporación de nuevos casos. Entonces el procedimiento es al revés, no hay una ley general que se deriva a casos particulares, sino de cada caso particular se trabaja en profundidad y se va ampliando a partir de la incorporación de nuevos casos. En términos, digamos, o sea, entonces, en términos de la propuesta, digamos, o sea, así muy general, muy sintética, lo que vamos a ver es que el programa Fuerte de Edimburgo va a centrar aún más la cuestión de el interés, digamos, o sea, y cómo juegan los intereses y los aspectos de negociación. Pero, digamos, no tanto en términos por quién monopoliza la autoridad científica, digamos, o sea, cómo juega esto en términos de un campo, como habíamos visto con Bourdieu, sino justamente para poder pensar entonces en qué sentido hay clivajes sociales que tienen que ver con, por ejemplo, la etnia, la nacionalidad, el sexo, la clase social, etcétera, que empiezan a jugar también en cómo se van formulando, digamos, o sea, los procedimientos y los criterios que permiten legitimar las verdades científicas. En este sentido, la idea es como pensar en qué modo el campo, digamos, o sea, de la ciencia se va vinculando con otros, digamos, mundos sociales que tienen que ver con esto, digamos, con las diferencias de clase, con las diferencias de género, con las diferencias de sexo, y cómo eso opera dentro de los laboratorios. Entonces, muchos de estos investigadores lo que van a hacer, que es lo que no hizo Bourdieu, y por eso yo digo que esto, digamos, o sea, llevar el análisis de Bourdieu y profundizarlo un poco más, es pensar cómo juega eso no en términos de un campo abstracto, sino cómo juega eso en las prácticas cotidianas dentro del laboratorio. Cómo se llega, digamos, a constatar que los procedimientos que se hace la física, la química, la biología, etcétera, van desarrollando, digamos, lo que se consideran como verdades legítimas y verdades acreditadas. Esto, digamos, es lo que quiero que retengamos hasta ahora. Vamos a recuperar en 3, 4 filminas en el bloque siguiente lo más importante del programa fuerte y van a complementar con la lectura de un texto de Osorio, que es un texto donde presenta, digamos, el programa fuerte, recupera, digamos, estos puntos y también trae algunas críticas, que eso no es lo más importante, pero sí es importante considerarlo, obviamente, para tenerlo dentro del campo, pero lo que nos interesa, digamos, es esta perspectiva relativista y cómo esta perspectiva relativista va a dar lugar al enfoque sociotécnico. O el enfoque sociotécnico va a partir de este cimbronazo, digamos, o sea, que trae la perspectiva relativista y cómo de eso construye un nuevo abordaje.